Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿Me profe. escuchan? Ah, sí, perfecto. Sí. Listo, ¿descansados? Más que descansados. Podemos continuar. ¿Nos quedamos en algo pendiente con el ejercicio? Creo que no, ¿verdad? Lo terminamos. Sí, lo terminamos, profe. Ok. Les voy a subir otro en Classroom. Ya será cuestión de que lo vayan haciendo, si lo quieren hacer, si tienen alguna duda, la revisamos. Si no, nos seguimos. Quería comentarles, traemos para este segundo parcial, vamos a incluir obviamente el tema del costo fiscal de las acciones y quería revisar con ustedes el tema del programa. Hay dos temas más en este segundo parcial. Uno es el tema del arrendamiento financiero, verlo desde el punto de vista fiscal, y un tema de los efectos del concurso mercantil y la liquidación de sociedades. Les quiero proponer, salvo que alguien no esté de acuerdo, esperaría que todos estuvieran de acuerdo, hacer lo siguiente. Podemos ver, obviamente, el tema del arrendamiento financiero, cuáles son sus aspectos fiscales, legales, contables más importantes, obviamente enfocarme en lo fiscal, y ver dos temas adicionales que creo son dos temas que pueden ser un poco más provechosos para ustedes, por lo que es de lo último, de las cosas que se han modificado aquí en el país, pues prácticamente en el año 21 y ahorita en 22. Son dos temas que creo que van a ayudarles un poco más, no porque el de liquidación no sirva, pero en ocasiones puede ser un poco más complicado que haya liquidaciones. Insisto, no quiere decir que no existan ni que no haya, pero les propongo entonces que para este segundo parcial, lo que veríamos sería, obviamente, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, y meter un tema más o dos, dependerá del tiempo. Creo que sí da perfectamente tiempo para ver dos. Uno sería arrendamiento financiero ya como segundo parcial, el de hay una nueva disposición para efectos de determinar intereses no deducibles, que es la fracción 32 del artículo 28. Meter ese tema y meter el tema de los efectos de la subcontratación laboral con el tema de la reforma laboral. Más bien, derivado de la reforma laboral del año pasado, ¿cuáles fueron o cuáles son los efectos fiscales que tenemos en México derivados de esta reforma? No sé qué opinan, si están de acuerdo. Los escucho. ¿Alguien más? Yo sí estoy de acuerdo, profe. Yo también estoy de acuerdo. Yo digo que está bien, Yo también, profe, estoy de acuerdo. profesor. Yo igual estoy de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Y todos? Bueno, conste, muchachos. Vemos esos dos temas adicionales ahorita para este segundo parcial, y fíjense que para el tema del tercer parcial ahí en su programa vienen algunos temas primordialmente. Creo que tiene un par de años que lo cambiaron. Creo que estaba, desde mi punto de vista, un poco mejor estructurado antes,
Pues sí, creo que fue en el 18-19, cuando todavía traía varios temas específicamente de impuestos internacionales y revisar el tema de tratados. Hace un par de años modificaron y lo que incluyeron fue el tema del TEMEC, o Tratado para Evitar, bueno, perdóneme, tratados comerciales y sus efectos fiscales. Aquí yo lo que les sugiero es que nos enfoquemos en los tratados bilaterales para evitar la doble tributación. Creo que es un tema, yo asumo que les va a llamar la atención, está bastante interesante, y poder ver ese tema de los tratados para evitar la doble tributación en conjunto con unas reglas que se llaman las reglas BEPS, BEPS, creo que se podrán dar un poquito de idea en qué consiste la materia internacional vista desde México, cómo operan los tratados, cómo funcionan y qué es lo que México ha estado haciendo de manera general para adoptar ciertas reglas que vienen del extranjero. ¿Sale? Ya eso lo estaremos viendo después. Ahorita nos enfocamos entonces en 3 temas para que los vayan revisando. Arrendamiento financiero. ¿Cuáles son sus efectos fiscales? Aquí les encargo, por favor. El trabajo es para que ustedes lo platiquen, lo expongan. La intención sería que una persona, sobre todo, yo sugiero, a los que no les fue muy bien en el examen, y no por esto consideren que yo les voy a dar 50,536 puntos, pero creo que les puede ayudar para este segundo parcial. Que una de las personas nos platique sobre cuáles son los efectos contables del arrendamiento financiero, cuáles son los efectos fiscales y cuáles son los efectos legales del arrendamiento. ¿Sale? Ese es el trabajo. Hay que irlo desarrollando. Digo, no, si quieres desarrollar la presentación, no es para enviármelo, es más bien para platicarlo, trabajarlo aquí y yo platicarles sobre una hoja de amortización de cuáles son los efectos después de que platiquemos esto con cada uno de ustedes, bueno, revisemos cuáles son los efectos primordiales, poder revisar un contrato de cómo funcionan estos temas de estos contratos de arrendamiento financiero y en ocasiones este nuevo análisis que seguramente alguien nos pediría, ¿no? Oye, ¿qué hago? Rento, compro activos. No tenemos el flujo disponible. Bueno, entonces vamos a rentarlo. Bueno, ¿bajo qué figura? Ya sea bajo el concepto de arrendamiento financiero o arrendamiento puro. Entonces, necesito que alguien nos ayude a revisar, creo que son 4 temas. Primero, efectos contables del arrendamiento financiero, los efectos fiscales. Segundo, tercero, efectos legales de este arrendamiento financiero. Y cuarto, ¿cuáles son las diferencias entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento puro? El trabajo es para todos. La ruleta del amor decidirá quién participa, si no tengo voluntarios, para revisar este tema. Y yo, insisto, revisamos con un caso, un ejercicio, qué es lo que en ocasiones podría funcionarnos más y por qué la importancia de este concepto de arrendamiento financiero. ¿Sale? Los otros 2 temas los vamos platicando un poco más adelante, que es fracción 32 del artículo 28 y los efectos fiscales de la reforma laboral en México para este año. ¿Alguna duda? Subo ¿cómo se llama? Subo el ejercicio de enajenación de acciones, un nuevo ejercicio. Trabájenlo, si hay algunas dudas lo revisamos obviamente en clase, si no pues ya les sirve para práctica, ¿sale? Y yo les había encargado, y no sé si alguien lo encontró, el dictamen para efectos para efectos fiscales por la enajenación de acciones. ¿Alguien encontró un modelo, algún formato? ¿Se les olvidó? ¿No lo buscaron? ¿Sí lo encontraron?
yo no encontré ninguno. ¿Alguien más? ¿Nadie lo encontró? No, tampoco, profe. No, profe. ¿Cómo puede ser posible? ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a... Bueno, a ver, voy a proyectarles uno. Revisamos qué cosas importantes le ven. Voy un segundito, un segundito. Voy, por favor, no se desesperen.
Ya casi acabo. Creo que ya. Espero no se me haya ido algún nombre. Me dicen si lo logran ver. Obviamente por tema de confidencialidad quité nombres, pero no se me haya escapado alguno. Y si se me escapó, hagan de cuenta que no lo vieron. A ver, este es un ejemplo de un cuadernillo. Digo que obviamente quité los nombres de las compañías y de las personas físicas, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Es 21. 21. Ok. A ver, fíjense. Necesito que me vayan ayudando a leer los párrafos. Digo, no nos vamos a tardar mucho, nada más quiero ver que les quede claro cómo es la estructura de un cuadernillo y cómo es el cuadernillo que se entrega a la autoridad fiscal. ¿Sale? ¿Qué es lo que tiene en términos generales el propio dictamen y lo que incluye el cuadernillo? Obviamente los anexos les va a hacer mucho sentido con lo que ya revisamos. ¿Alguien me ayuda a revisar este primer párrafo? Obviamente se dirige al accionista. Y ya, ayúdenme a leer, porfa, a partir de aquí. Si alguien tiene alguna duda, lo vamos platicando. La idea es, obviamente, no nada más leerlo por leerlo, sino que les vaya haciendo sentido lo que revisamos en las preguntas en el propio cuestionario y ver si estamos dando cumplimiento con lo que dice el reglamento, ¿sale? Sí, Jorge, porfa. Sí, profe. Bueno, Rodrigo, presente. Con fundamento en los artículos 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en adelante, Ley de ISR, y en el artículo 200 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en adelante, Reglamento de Ley de ISR, he examinado el cálculo de la determinación del costo fiscal promedio de 6.638.000 acciones, propiedad del contribuyente tal, quien es residente de los Estados Unidos mexicanos y emitidas por la empresa mexicana denominada tal SADCB, la cual donó al contribuyente Rodrigo tal cantidad en 829.750 acciones el día 31 de diciembre de 2021, habiéndose obtenido un costo fiscal ajustado de 13.050.776 pesos en moneda nacional. Eh, nuestro trabajo consistió en verificar que el cálculo mencionado en el párrafo anterior se hubieran realizado de acuerdo a las disposiciones fiscales contenidas en los artículos 22 de la ley de ISR. El alcance de nuestro trabajo se basó en la verificación del costo comprobado de adquisición actualizado mediante la inspección de los libros de actas de accionistas, así como de la antigüedad en la tenencia accionaria para su actualización.
La revisión del saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta y las diferencias a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de la ley de ICR, determinadas entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación de las acciones en la proporción de tenencia accionaria correspondiente mediante la inspección de las declaraciones proporcionadas por la compañía emisora de las acciones correspondientes a este periodo. Por lo que se refiere al reconocimiento de las utilidades, dividendos y pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad emisora entre la fecha de enajenación de las acciones. Estas se determinaron mediante la inspección de las declaraciones proporcionadas por la compañía emisora de las acciones correspondientes a ese periodo, así como de la inspección de las actas de asambleas de accionistas respectivas. La documentación e información sobre la cual efectué mi revisión me fue proporcionada por la compañía emisora de las acciones y por el donante. Mi trabajo no incluyó la opinión sobre la razonabilidad de la información proporcionada. Hasta El aquí, trabajo... Jorge, perdóname que te interrumpa. Sí, profe. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, algo que le llame la atención? Está todo clarísimo. Yo tengo una duda, profe. El que sea residente en Estados Unidos, mexicanos, o sea, es para alguien que está aquí en México. am, el efecto fiscal del dictamen no es el mismo si se hace el dictamen o no para los que residen en México. Bueno, de entrada aquí, el dictamen podría hacerse porque es persona física, residente en México. Recuerden que el dictamen solo opera para personas físicas y para extranjeros. El dictamen no opera para una persona moral que haya enajenado acciones de alguna empresa que sea su subsidiaria, obviamente, ¿no? Sí, el dictamen opera exactamente igual para el residente, si te entendí bien la pregunta, para el residente en México como para el residente en el extranjero. Inclusive es exactamente la misma estructura. Ahí cambia un poco en cuanto a la redacción, obviamente porque incluimos algunos otros artículos donde pudiéramos estar haciendo referencia a los tratados para evitar la doble tributación, que es lo que les platicaba ahorita que vamos a revisar en el tercer parcial. Pero de manera general es prácticamente la misma estructura. Ok, gracias, profe. No, por nada. ¿Alguien más le llama algo, a alguien la atención? ¿Algo? ¿Están de acuerdo con el párrafo? Los párrafos. A mí me llama la atención algo, profesor. Dime, por favor. Nos dan el número de acciones que Ajá. están entonces, aquí en este dictamen ya se aplicó todo lo que vimos, toda la fórmula, los artículos. Sí, de hecho viene acá abajo, ahorita se los muestro. Este es nada más lo que es propiamente la letra del dictamen, donde hacemos referencia en temas relevantes, importantes como este. Artículo 22, que es en lo que nos basamos. Artículo 200, donde me establece toda la mecánica. Y fíjense, yo sigo hablando de, he examinado el cálculo del total de las acciones, propiedad de tal contribuyente, el cual es residente en México, y quién emite estas acciones, pues la empresa tal. Pero miren, fíjense, un punto importantísimo, la cual donó al contribuyente tal. ¿No les llama la atención la donación? La donación es una enajenación entonces, muchachos. ¿Coinciden? Profe, y ahí, bueno, el efecto, ¿cómo sería? O sea, a lo que me refiero, el cálculo o es lo mismo. O sea, no sé si haya Igualito. diferencia en la palabra dono a lo que es enajeno a acciones. Es prácticamente lo mismo. El tema que hayas hecho una donación significa que hubo un traslado de dominio. Por lo tanto, pues se considera enajenación para efectos fiscales y el tratamiento debería de ser igual. ¿Cuál podría ser la única diferencia de que no se pague impuestos en una donación, muchachos? ¿Cómo Ahí ingresos. podríamos no pagar impuestos si se trata de una donación? Sí,
Interrumpí, perdón, alguien comentó algo. ¿O se paga impuesto en las donaciones? Lo que hayan escuchado. Solamente que sea en línea recta, ascendente, Perfecto. descendente. Si es en línea recta, ascendente y descendente, está exenta del pago de impuestos. ¿Están de acuerdo? Sí, Y todos ubicamos que es línea recta, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí quien hizo la donación de estas acciones fue el abuelo a uno de los nietos. Entonces, el abuelo, al momento de donarle acciones al nieto, la operación está exenta de impuesto. Entonces me dirían, bueno, ¿y entonces para qué hicimos el dictamen? El dictamen, los señores lo decidieron hacerlo principalmente por el punto de dejar documentado cuánto sería el costo fiscal y cuánto fue la donación que les hicieron. ¿Sale? Principalmente. Para eso fue, esa es la razón. Porque recuerden que las donaciones tenemos que informarlas en la declaración anual de las personas físicas. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, Sí, profe. profe. Viene el número de acciones, viene cuándo fue la fecha, el costo fiscal ajustado fue de 13 millones. Dentro de los párrafos creo que se vuelve muy importante. Nuestro trabajo consistió en verificar el cálculo, la verificación de, otra vez, el alcance de nuestro trabajo se refiere a quien está revisando y quien va a firmar este dictamen. La verificación del costo comprobado de adquisición actualizado, los libros de actas, antigüedad de la tenencia accionaria, la revisión de las COFINES, todo el concepto del reconocimiento de las utilidades, dividendos y pérdidas. Y se fijan, es exactamente lo que ya hicimos en los anexos. La documentación e información sobre la cual revisé mi revisión, no, perdóname, la documentación e información sobre la cual efectué mi revisión fue proporcionada por la compañía emisora de las acciones y por el donante. Y este tema y este parrafito se vuelve indispensable. Mi trabajo no incluyó la opinión sobre la razonabilidad de la información proporcionada. Y este párrafo, la gente que se vaya a dedicar a la auditoría, pues son de estos párrafos que son indispensables, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás juzgando, tú recibes la información y de la información que te dan, tú trabajas con esa información, pero tú no te metes a verificar o a cerciorar que la información sea 100% razonable. Esa información y responsabilidad de esa información, ¿de quién es? Pues obviamente de la persona que nos la está entregando, ¿sale? Y aquí fíjense, el trabajo desarrollado se resume y analiza en los siguientes anexos, que forman parte integrante del presente escrito. Anexo 1 hasta el 7 o hasta el 6, determinación de resultado obtenido, costo promedio por acción, costo comprobado por adquisición, cuenta de COFIN, diferencias de COFINES, pérdidas fiscales amortizadas durante el periodo de tenencia. Si se fijan y coinciden, es exactamente el mismo orden de nuestro cuadro de Excel. ¿Sale? Con base en el trabajo mencionado, nuestra opinión y lo dispuesto por los artículos 22 y la información y documentación proporcionada por el donante y la compañía emisora de las acciones, se obtuvo un costo fiscal de acciones, el cual fue recibido en donación por un monto de 13 millones de pesos. Emito el presente informe para uso exclusivo del accionista con apego en lo dispuesto en el multicitado artículo 22 con relación a la operación mencionada. Viene firmado y después agregamos los anexos. Estos anexos obviamente son los mismos que ustedes ya ubican, son los anexos que fuimos desarrollando. Este es el anexo 1, anexo 2 donde viene el costo comprobado de adquisición. Aquí lo único que traían era el costo comprobado de las acciones más diferencias de COFINES, cuántos son los números de acciones. Anexo 3, costo comprobado de adquisición de las acciones, donde llega a los 67,195. Anexo 4. Digo, aquí no se me descuadró ahorita que lo abrí el archivo, pero pues obviamente debe de quedar perfectamente bien y visible, ¿no? Es el anexo de toda la determinación de la COFIN. Acá está la segunda parte. Digo, obviamente no lo mandé en amarillo.
Anexo 5, las diferencias de las cofines. Y anexo 6, el tema de las pérdidas que no teníamos. Entonces, este cuadernillo lo firmamos, se firma por el contador que está haciendo el trabajo y se entrega directamente en las administraciones de la autoridad fiscal del SAT. Lo pongo nada más para que se den una idea, muchachos, de cómo es el tema del dictamen. Puntos importantes a destacar que les haya llamado la atención. Ya los iba a decir yo, pero mejor ustedes. ¿Qué puntos importantes resaltan? ¿Qué puntos importantes consideran que hay que cuidar, revisar? Se apega con lo que establece el 200 del reglamento, 215, todos estos artículos que revisamos. Pregunta de examen: ¿cuántas acciones recibió Rodrigo por donación? Todos se dieron cuenta cuántas son. Sí, Brando. Profesor, bueno, ahora sí que siempre se ha hablado de que nosotros debemos de hacer documentos o algo así, donde a veces deben entender las personas, ¿no? Porque finalmente a nosotros a lo mejor no nos costará, o bueno, ahorita que todavía somos estudiantes, pues sí nos cuesta, ¿no? Pero finalmente lo que estudiamos y todo eso nos va a enseñar y a lo mejor lo entendemos, ¿no? Pero finalmente como que debe de haber una redacción que entienda, por así decirlo, a nuestro cliente, ¿no? No sé, ahí siento que le hizo falta como que, bueno, está muy bien, o sea, está muy, muy bien redactado y todo, y realmente pues da puntos específicos, ¿no? Creo que cualquier persona lo entendería, pero finalmente como que habría que hacer un tipo, no sé, yo siento un resumen o algo, o una nota explicándole cómo quedó las cosas, ¿no? O sea, costo fiscal, el número de acciones, o sea, todo lo que se realizó, pero así todo junto en una sola nota y muy descriptiva, ¿no? Sí, de hecho, este es el resumen de lo que se entrega al SAT. O sea, este es el resumen del cuadernillo, donde pues se concentra toda la información, pero por supuesto que hay papeles de trabajo y obviamente dependerá mucho. Yo lo que, como bien dices, yo lo que sugiero es que tengas las reuniones con el cliente donde justo le expliques cuál fue el proceso, cuál fue la información. Habrá quien te diga, no me interesa, yo confío en ti, o habrá quien me diga, como te estoy pagando, pues ahora sí que tú eres el responsable sobre la información. Está bien, cualquiera de las dos posturas vale, pero coincido contigo. Este es un resumen ya como que muy ejecutivo de cuál fue el trabajo y insisto, esto se imprime, se firma y se manda en cuadernillos y se presenta directamente junto con el formato 39 y el formato 40, que ya platicamos. Insisto, si alguien los encuentra, podemos revisarlos, nada más para ver qué información nos pide. Si no, pues ahí lo revisan ustedes, pero este cuadernillo va incluyendo estos dos formatos: el aviso de presentación del dictamen y el aviso de que se va a presentar un dictamen, y el aviso ya de presentación del propio dictamen junto con todas estas hojitas, ¿no? Entonces, es como va el cuadernillo. Insisto, se presenta a la autoridad dentro de oficialía de partes y obtenemos un cuadernillo sellado, y ese cuadernillo sellado es el que vale, o el que nos da la certeza de que esta información se entregó a la autoridad, y eso no significa que la autoridad pierda o no tenga facultad de poder revisarnos este tipo de operaciones. La autoridad podrá regresar y revisar en primer lugar al contador que dictaminó la operación. Primero va a llegar y va a revisar: a ver, contador, dame la información de cómo obtuviste esto, dame copia de las actas, dame copia de las declaraciones anuales, toda la información que ellos requieran se tendrá que entregar. Si no podemos solventar este requerimiento, lo que se hace es que la autoridad se va directamente con el enajenante para revisar, bueno, y con la empresa emisora de las acciones, para revisar parte o toda la información que se haya entregado. ¿Sale? Pero ese es el proceso. Coincido, Brandon. Podrá sonar a lo mejor un poco técnico, o un poco un formato a lo mejor pues muy ejecutivo, muy de entregar ya a la autoridad sin dar a lo mejor tanto detalle o un detalle específico, pero pues bueno, obviamente se vuelve importante que conozcan esta estructura. Y sí, los papeles de trabajo, coincido, deben de hablar por sí solos. ¿Algún comentario adicional? Bueno, debería de haber un montón de dudas, creo yo.
¿Algo que les haya llamado más la atención? ¿Algo más? Oiga, profesor, yo tengo una duda. Sí. No me queda muy claro cómo son las acciones por línea recta. No, más bien es una donación. Son donaciones en línea recta. ¿Y qué significa este concepto de línea recta? Es que el abuelo le pueda donar a los hijos, porque están en la misma línea consanguínea, y los Ah, ok, ok. hijos puedan donarle a sus otros hijos, que en realidad son los nietos. Si te fijas, el abuelo puede donarle directamente a sus hijos o puede donarle a sus nietos. Están en la misma línea recta consanguínea, pero no podría el abuelo donarle, por ejemplo, a su hermano, porque coincides, ya no está en la misma línea recta, sino está en una línea horizontal. Entonces, las donaciones están exentas siempre y cuando sean en línea recta. Es por eso, no tanto por el tema de las propias acciones. Ah, ok, profesor, gracias. Y para que se les grabe, es una posibilidad de hacer un... ¿A qué les suena esta donación en línea recta, muchachos? ¿Qué otra forma conocen ustedes de que se pueda entregar este tipo de bienes a través de donación? ¿Qué otra figura conocen? Sé que la saben. En lugar de que usen una donación, ¿qué usarían? Digo, no lo haríamos nosotros, lo haría el abogado, pero ¿qué otra figura se les ocurre? Profesor, ¿sería en este caso lo mismo una donación a una herencia? Exacto. Sí, es de aquí. Una herencia. ¿Coinciden? Aquí Sí. el abuelo decide dejarle acciones al nieto a través de un concepto de donación, pero también pudo haberlo hecho a través de una herencia. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna otra que conozcan? Este es un área que ha tomado en los últimos años mucho revuelo y la verdad es que muy buen análisis, muchachos, que es un área de revisar todo el tema de aquellas personas que tengan negocios, justo de revisar cuál es la mejor forma de estructurar sus herencias. Puede ser a través de donaciones, puede ser a través de una herencia común y corriente como la que conocemos, y también podría ser inclusive, sí, Leonardo, dime. ¿Podría ser también un testamento? Claro, justo iba para allá, así es. Un tema de testamento, sin duda, también podría funcionar igual. Y inclusive hay varias formas de poder dejar este tipo de bienes afectados en fideicomisos, muchachos, también, donde le otorgas, ahí el problema que pudiera salir un poco más caro, pero que le pudieras encargar a una fiduciaria, a una institución financiera que se encargue de administrar los bienes y de que los recursos o los beneficios que tengan estos bienes se entreguen a determinada persona para efectos de que pueda ser considerado como un concepto de herencia. Esta área, insisto, ha tenido como que mucho auge, sobre todo más en la parte legal, pero también nosotros participamos en estos procesos, en donde hacemos los análisis, el abogado lo que hace es estructura cuál es la mejor forma, obviamente comentada con los dueños de las empresas, y es algo que creo que va a ir tomando cada vez más revuelo aquí en México. Que en México, como que de manera general lo que pasa es, está la herencia, está el dinero, el abuelo, el tatarabuelo hizo el negocio de la familia y pues de repente los abuelos se van y ya no hay una continuidad adecuada, ¿no? O llegan las familias externas, esposas, esposos, y a lo mejor le dan en la torre al negocio. Justo lo que buscan este tipo de área, se le llama, bueno, como se conoce como área de clientes privados, donde se estructuran todas estas líneas y se establece, pues, cuáles son los requisitos para que los hijos, nietos, bisnietos y toda la descendencia
pueda o no acceder a un tipo de herencia. La verdad es que está muy interesante el área. Está padre y nosotros pues, participamos en los efectos fiscales, en los efectos contables que se van generando en el área, ¿no? Entonces, creo que ahí considérenla, tómenla en cuenta. Pero regresándome acá al concepto de lo que estamos platicando, ¿algo más que les haya llamado la atención? Ya para terminar, faltan 5 minutos. Puede haber sido un chorro de cosas. Si no es que le cacharon todo. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada, nada interesante. Super chafa el dictamen. Yo tengo una duda, profesor. Bueno, yo no pude ver si, bueno, en el dictamen también tiene que venir, obviamente tiene que venir la persona a quien vende las acciones, ¿Mm? pero también tiene que venir las que las compran, ¿no? Quien las En compró, quien las recibió en este caso fue este tal Rodrigo. sí. Quien las transmite es el nombre del abuelo, pero obviamente pues son de una empresa emisora, una empresa que emitió las acciones, ¿no? Pero por supuesto, coincido contigo, Jorge. Hay quien debe de aparecer forzosamente quién vendió, quién compró y quién fue qué empresa es la que emite las acciones. Es correcto. Pero sí venía. Profesor, ¿y qué ocurre en una sociedad que es con partes relacionadas? Que haya una venta entre partes relacionadas. Sí, Aquí lo que se tendría que hacer es agregar un párrafo y determinar, bueno, nosotros como contadores tendríamos que estarnos apoyando con otra área, que es el área de precios de transferencia, donde ellos hayan determinado que el valor de venta de las acciones está valor de mercado. Es decir, que es correcto, ellos aplican ciertas metodologías y que sobre esa metodología que hayan aplicado realmente haya sido adecuada para la determinación del precio. Y nosotros tendremos que haber incluido un párrafo donde se estableciera que de acuerdo con los estudios de precios elaborado por tal persona, o no mencionar la persona, pero sí mencionar que de acuerdo con el estudio proporcionado por la compañía, la operación se realizó a valor de mercado con la metodología tal, y con eso pues nosotros nos apoyamos que un tercero opinó sobre el valor del precio de venta determinado. Y damos cumplimiento con lo que dice el propio reglamento y que inclusive era una de las preguntas de los cuestionarios, ¿recuerdan? El cuestionario que vimos en la presentación. ah, sí, ¿Sí? ¿Sí queda, Jorge? sí, sí queda. Ok, de acuerdo. ¿Algo más? ¿Algún punto adicional? ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay nada adicional que incluir. Entonces, ya vimos el dictamen, vimos cómo se determina el costo. La presentación les podrá ayudar a tener ahí las preguntas resueltas. Algo más que se me está escapando, creo que no. ¿Qué más, qué más, qué más? Creo que no. Bueno, y entonces, mañana empezamos con el tema del arrendamiento. Vemos efectos fiscales en los 3 conceptos que acabamos de platicar, ¿sale? Arrendamiento financiero, cuáles son los aspectos contables, cuáles son los aspectos fiscales, los aspectos legales, y un cuadrito comparativo, o un cuadro comparativo de cuál es la diferencia entre el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. Obviamente la intención es conocer el tema, saber cómo funciona y de allí poder sacar conclusiones de nosotros cómo impacta este concepto de arrendamiento financiero pues en una operación normal. Si estamos trabajando y nos pregunta el director de finanzas, oye, ¿qué hago? Fiscalmente, ¿qué me conviene rentar?
financieramente, o es un arrendamiento financiero, un puro, o me conviene comprar mejor los activos. ¿Sale? Queda claro el trabajo, ¿verdad? No me van a entregar nada, es para desarrollar ustedes y ustedes mismos lo proyecten aquí, lo expongan y podamos sacar conclusiones del tema. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algún punto adicional del dictamen de por enajenación? ¿Les cayó mal el puente? ¿Los descansó demasiado? Un poco. Es lo que veo. No Parece hay lunes, domingo. comentarios, ¿Mande? no hay comentarios, pero pues sí, y tampoco hay dudas del trabajo, pero Ok, sí nos descansó de más. ok. Híjole, yo con tanto trabajo deberían de venir a ayudarme con montones de anuales por hacer, pero bueno, más bien por revisar y hacer. Bueno, si no hay algún comentario adicional, nos vemos mañana. Les encargo mucho el tema para poderlo revisar, platicar y sacar conclusiones y debatir y revisar puntualmente los puntos que les encargo, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe, hasta mañana. Bueno, Sí. cuídense mucho, nos vemos mañana. A ver si vienen con más pilas. Hasta mañana, maestro. Nos vemos mañana. Bye bye.